Pero es que no oigo. Pero no oigo nada. No oigo.
Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta celebración de la literatura en la UTB. Bienvenidos al lanzamiento de la sexta semilla de nuestra colección Semilla Abya Yala, Cuentos Latinoamericanos. Estamos de celebración y vamos a hacer un evento justamente para reunirnos una vez más, para encontrarnos una vez más, como es usual desde hace 6 años en la UTB. Comenzaremos entonces este saludo de bienvenida dándole paso a nuestra decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Graciela Franco Martínez, quien nos va justamente a regalar unas palabras de la importancia y del valor que tiene este espacio y esta colección para nuestra comunidad universitaria y para nuestra ciudad en general. Bienvenida, Graciela. Querida Ingrid, muchísimas gracias. Bueno, más que regalar unas palabras, unirme a la celebración. De verdad que tenemos el ánimo a tope cada vez que estamos lanzando una nueva semilla de esta colección, que es un proyecto muy querido por la UTB. Es parte de nuestro sello institucional y en ese sentido aprovecho para saludar a todos los que nos han acompañado en este proceso, a los que llegan por primera vez. Van a tener la oportunidad de hacerse a esta colección, de participar de este proyecto hermoso que nos convoca alrededor de la literatura. Básicamente quiero saludar también al vicerrector Daniel Toro, que sé que nos está saludando ahí a través del chat y sé que ha estado muy atento de todo el proceso. A todas las directivas de la universidad, a los compañeros, colegas, estudiantes, a todos los que hacen parte de este proyecto, a todos esos jardineros y jardineras que nos ayudan a cultivar esta semilla que no tiene otro propósito que traer alegría a la UTB. Traer alegría porque la literatura no es otra cosa que poder viajar. El sueño del ser humano, de la máquina del tiempo y viajar a otros mundos y viajar a otros momentos, lo logramos a través de la literatura. El confinamiento pierde todo su poder de encerrarnos y de enclaustrarnos si tenemos la capacidad de encontrarnos a través de las letras, con los personajes, con los narradores, con los compañeros con los que estamos leyendo. Es muy importante para la facultad y para la universidad en general este proyecto, porque la UTB es consciente de que la formación de nuestros profesionales es integral. No queremos formar solamente en un quehacer disciplinar, en un quehacer de utilidad meramente operativa. A nosotros nos interesa que sean profesionales o que seamos personas con capacidad de entender al otro, de entender la diferencia, de poder comprender los otros puntos de vista, las otras formas de vivir, aunque no las compartamos, pero podemos entender a la humanidad. Toda la complejidad del ser humano se puede abarcar a través de las múltiples narraciones y las múltiples posibilidades que nos da la literatura. Por eso es para nosotros fundamental este proyecto. Por eso lo queremos mucho y por eso cada vez que estamos en un lanzamiento estamos de fiesta en la UTB. Esta es la primera de las fiestas, son muchas. Tendremos alrededor de esta nueva semilla, la número 6 ya, muchísimas actividades de conversación, de encuentros, para hablar alrededor no solamente de los cuentos que están aquí, para hablar de las experiencias mientras leemos, de lo que nos propicia, de lo que nos cuestiona, también para hablar de arte, porque una parte fundamental de nuestra colección también es la apuesta artística, es la apuesta visual, es el diseño. Esto es una obra que tiene muchas manos, es un proyecto que queremos mucho y queremos destacar entonces también el papel que nuestro rector, Alberto Roa Varelo, quien nos acompaña hoy y a quien le voy a dar paso para que nos presente su opinión y para que, por supuesto, como anfitrión de este lanzamiento nos converse, pues le agradecemos toda su voto de confianza, su impulso, el trabajo que hace también alrededor de esta edición. Celebramos felices también Abya Yala, el nombre de esta antología de cuentos latinoamericanos, que cada cuento es un tesoro. Estoy segura que lo van a aprovechar, que lo van a disfrutar. Es el nombre de nuestra tierra latinoamericana vista desde otra orilla. Abya Yala, ese territorio desconocido a veces por nosotros mismos, que nos sentimos a veces tan extraños, siento tan cercanos, pues que sea la oportunidad de entrar en ese mundo del territorio latinoamericano.
Les pido a todos los estudiantes, a las personas de la comunidad, este es un evento abierto, la UTB es una universidad de puertas abiertas, la UTB es la universidad de la ciudad, de la comunidad, es la universidad donde aquí vamos a encontrar el diálogo, el debate, la ciencia, vamos a encontrar la biblioteca, vamos a encontrar esos momentos, los amigos, y queremos que entonces que la colección Semilla sea uno más de los espacios para apropiarnos de esto. Regalen los cuentos, conózcanlos, lean, apropiense de las frases, vuélvanlos a leer, porque ya, los que ya tenemos un recorrido en años, sabemos que un cuento que se lee en la juventud, lo volvemos a leer cuando tenemos 40 y el cuento nos abre otras dimensiones. Y volvemos a visitar esas obras que nos marcaron o esas que en su momento no nos parecieron tan significativas y son una respuesta maravillosa en muchos momentos de nuestra vida. La literatura nos enseña, la literatura nos habla de verdades y de posibilidades, que también son parte de la verdad del ser humano. Entonces, sin más preámbulos, celebrando este regalo que nos estamos haciendo y que vamos a disfrutar y haciendo augurios para que haya muchos encuentros más alrededor de este Abya Yala, de estos cuentos que tienen la particularidad de ser cuentos breves, pero se van a sorprender. Son cuentos de autores que probablemente no conocíamos. Son cuentos que nos hablan de realidades increíbles, maravillosas. Ya conocemos algunos de estos autores, ya los hemos tenido en la colección. Llamamos nuevamente a Horacio Quiroga para que nos cuente un cuento que no estaba en la colección número 5, pero viene acompañado de muchos autores de diferentes países de nuestra Abya Yala, de nuestra América Latina, para mostrarnos esas realidades, para traernos esa alegría, para mostrarnos que aún en lo complejo, lo difícil y lo dura que puede ser la realidad humana, el ser humano es capaz de grandes maravillas. Entonces, pues a disfrutarlo, a hacer suyas las frases, a compartirlo y a que sea el tema de conversación de aquí a un buen tiempo en la UTB. Muchísimas gracias, querido rector. Le quiero dar paso a sus palabras. Nuestro cómplice en este proyecto, un enamorado de la literatura también. Y bueno, pues también celebramos que podamos tener con él, con toda la comunidad, encuentros alrededor de esta nueva semilla número 6. Muchísimas gracias. Graciela, gracias a ti. Un saludo a todos, un saludo a los profesores de humanidades, todos tan entusiastas y tan partícipes de la organización de esto que estamos viviendo hoy aquí. Un saludo al vicerrector, a los otros directivos de la universidad, a los decanos también que nos acompañen, a los estudiantes, a los profesores, a nuestra invitada de hoy y a quienes nos acompañan y se han unido a este momento bonito de la Universidad Tecnológica de Bolívar, que definió muy bien nuestra decana Graciela. Lo definió muy bien en dos cosas que quiero resaltar. Dijo Graciela que la colección Semilla es muy querida en la Universidad Tecnológica de Bolívar, de lo cual soy completamente testigo. Me impresionó al llegar hace 2 años a la rectoría de la universidad, 2 años y medio ya, el valor que todos le dan a la colección Semilla, cómo la esperan estudiantes y profesores, cómo la usan en las clases, cómo la comentan en los pasillos, cómo circula de mano en mano en la UTB la colección Semilla. Es querida, definitivamente. Y dice Graciela también, lo cual yo comparto, que viene siendo ya un sello que se ha construido en estos últimos 6 años. Y qué bueno ver que un producto del Departamento de Humanidades, un producto de los profesores de literatura, vaya convirtiéndose en un sello universitario en la UTB. Es algo que sin lo cual ya no nos podemos identificar a nosotros mismos. Nos vemos reflejados en lo que significa la colección Semilla.
Yo quisiera agregar a lo que ya dijo muy bien Graciela, que lo que estamos haciendo, además de congratularnos y además de reconocer este sello, es refrendar una tradición universitaria, es refrendar lo que es la universidad. Sin lectura no hay universidad. La universidad es el sitio en donde venimos a leer, a donde venimos después de leer para discutir lo que leemos, o el sitio donde venimos a reconstruir o incluso a deconstruir lo que leemos, o a imaginar mundos posibles, como también decía Graciela un poco, a partir de la lectura, o a reconstruir el pasado a partir de la lectura, o a interpretar el presente a partir de lo que leemos, o a imaginar nuestro futuro a partir de esos textos que nos abren mundos posibles. Eso es lo que ha sido la universidad siempre, un sitio donde disfrutamos, pero también debatimos y argumentamos a partir de los textos, a partir de lo que leemos. No hay universidad sin lectura. Como creo yo, por ejemplo, que no habrá una mejor sociedad, con un mejor futuro, con una mejor visión, sin universidad y sin lectura. Pienso ahora en este mundo que estamos viviendo de inmediatez, de polarizaciones, de enfrentamientos, de simplificaciones, de gente que habla muy rápido en las redes sociales, casi que sin el cerebro y más con el hígado, de distorsiones, de colonización, incluso de nuestro ocio, de nuestros placeres, de empobrecimiento a veces del mundo de la vida. Yo creo que una vacuna de todo eso es la lectura, porque la lectura nos vuelve a la conciencia de nosotros mismos, nos abre a la conciencia del otro, nos abre al mundo de la empatía, nos desarrolla la imaginación, pero también una cosa muy importante y que yo valoro mucho, la lectura nos estimula a la reflexión, falta mucho hoy, a la reflexión serena, a la reflexión que conduce al diálogo, a la reflexión que conduce a los acuerdos, a la reflexión que conduce a proponer nuevas interpretaciones del mundo. Esa reflexión que es tan universitaria tiene como punto de partida la lectura de textos. Y no solo la lectura de textos especializados, científicos o profesionales, también la lectura de la literatura, que es la lectura de lo que somos. A través de la literatura ahí nos reconocemos en los personajes, nos metemos, caminamos históricamente en los laberintos de las novelas o los cuentos y nos ensoñamos con la poesía. Qué bueno que, como dijo Graciela, esto sea un sello de la UTB. Qué bueno que nos reconozcamos en la colección Semilla. Y qué bueno la frase para terminar, felicitándolos a todos ustedes, felicitando y dando las gracias a todos los profesores que han participado en esto. Qué bueno también que sea verdad lo que nos recordaba Borges en una de las frases que estábamos viendo hace un momento, que la lectura es una de las formas de la felicidad. Finalmente, lo que hacemos aquí, lanzando un nuevo número de la colección Semilla, es retomar ese viejo anhelo de la humanidad, y es que podamos redirigirnos hacia la felicidad. Esta es una invitación a ser felices y a compartir eso a partir de los textos de la colección Semilla. Gracias por tus palabras, Graciela. Gracias a los profesores aquí presentes y a todos. Espero con anhelo el panel que se va a dar aquí y disfrutar con mis manos y con mis ojos esta maravilla que será este libro de cuentos
como un nuevo paso de esa bella colección que es la colección Semilla de la UTB. Y el agradecimiento es mutuo, señor rector. Definitivamente este sello de la universidad está proyectado, ha sido un proyecto justamente para la motivación y la promoción de la lectura en nuestra comunidad universitaria. Esto incluye a los estudiantes, a los docentes, administrativos, directivos y personal de servicios generales. Un proyecto en definitiva para todos los actores del entorno universitario. Desde el 2014 iniciamos un viaje que nos ha llevado por muchas historias, personajes y lugares. Iniciamos por Francia con la novela de Bola de Cebo de Guy de Maupassant, una historia que nos abrió el camino para aprender a conversar en comunidad y nos puso a reflexionar sobre lo frágil de las relaciones humanas. De Europa decidimos viajar a Norteamérica con los cuentos de misterio y horror de Edgar Allan Poe, que llenaron a la UTB de gatos negros y de la mirada misteriosa de Morelia. Nos puso a hablar del amor, de la muerte, y también nos puso a ver cine en el campus y bajo las estrellas. Nuestro tercer viaje fue propiciado por alguna de las narraciones de Sherezada al Rey Shahriar, una antología de las 1001 noches única, quizá con algunas de esas historias que para muchos eran desconocidas. En ese momento, pues la UTB se llenó de música, de mandalas y de los colores que evocan al Medio Oriente. La Semilla 4 nos llevó al Edén. Mark Twain dio vida de forma satírica y muy divertida a los diarios de Adán y Eva. Nuestro campus entonces se llenó de manzanas, performance, talleres de escritura creativa, exposiciones fotográficas y de conversaciones alrededor de los roles de género y de los estereotipos. Estando en la literatura estadounidense, decidimos viajar al sur de nuestro continente. Era necesario. Llegamos a la selva agreste, a historias duras y estremecedoras, con una selección de cuentos del gran escritor uruguayo Horacio Quiroga. Ese asomo a Latinoamérica nos trajo a este punto, a viajar por esta Abya Yala que narra en parte las vivencias y las costumbres de los pueblos latinoamericanos del siglo XIX. Esta selección de cuentos cortos es inédita y trae consigo un viaje que nos sacará risas, nos sembrará dudas, nos quitará el aliento, nos asombrará y nos dejará pensando. Hoy no estamos físicamente en el campus, pero este campus virtual, que es algo más grande, hemos querido llenarlo de los verdes y del mostaza de nuestras bellas ilustraciones. Esperamos regalarnos el espacio para encontrarnos una vez más alrededor de lecturas colectivas sobre estos relatos y quizá también para ver buen cine latinoamericano. En fin, para seguir creando una comunidad de lectores cada vez más grande. Lo cierto es que la colección Semilla, poco a poco en estos últimos 6 años, se ha convertido en un proyecto de la UTB para la ciudad. Y esperamos que esta colección ahora digitalizada sea para el disfrute y el goce de más y más cartageneros y cartageneras. Y volviendo sobre la frase de este escritor latinoamericano que nos ha acompañado desde el inicio de la colección, quiero parafrasear justamente el espíritu que nos motiva en nuestro proyecto editorial. Lectura obligatoria es un contrasentido. No hablamos de placer obligatorio. El placer es algo que buscamos. Felicidad obligatoria, la felicidad la buscamos también. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Jorge Luis Borges. Y para iniciar entonces este goce de la lectura por placer, vamos a compartir o vamos a regalarnos una lectura en vivo, una lectura de uno de los fragmentos, de uno de los cuentos que van a encontrar en Abya Yala, Cuentos Latinoamericanos, de el cuento El Registro de Baldomero Lillo. Para eso tenemos a uno de nuestros queridos profesores, docentes de humanidades, nuestro profesor, el filósofo y artista escénico
Nelson Zabaleta, quien nos compartirá justamente una lectura dramatizada para que empezamos a acariciar esta nueva semilla. Con ustedes entonces, el profesor Nelson Zabaleta. El registro. La mañana es fría, nebulosa. Una fina llovizna empapa los achaparrados matorrales de viejos boldos y litres raquíticos. La abuela, con la falda remangada y los pies descalzos, camina a toda prisa por el angosto sendero, evitando en lo posible el roce de las ramas, de las cuales escurren gruesos goterones que horadan el suelo blando y esponjoso del atajo. Aquella senda es un camino poco frecuentado y solitario, que, desviándose de la negra carretera, conduce a una pequeña población distante, legua y media, del poderoso establecimiento carbonífero, cuyas construcciones aparecen de cuando en cuando por los claros del boscaje, más allá de la lejanía borrosa del horizonte. A pesar del frío y de la lluvia, del rostro de la viejecilla está empapado en sudor y su respiración es entrecortada y jadeante. En la diestra, apoyada contra el pecho, lleva un paquete cuyo volumen trata de disimular entre los pliegues del raido pañolón. La abuela es de corta estatura, delgada, seca, su rostro lleno de arrugas, con ojos oscuros y tristes, tiene una expresión humilde y resignada. Parece muy inquieta y recelosa, y a medida que los árboles disminuyen, se hace más visible su temor y sobresalto. Cuando desembocó en la linde del bosque, se detuvo un instante para mirar con atención el espacio descubierto que se extendía delante de ella como una inmensa sábana gris. Bajo el cielo pizarroso, casi negro, en la dirección del noreste. La llanura arenosa y estéril estaba desierta. A la derecha, interrumpiendo su monótona uniformidad, se alzaban los blancos muros de los galpones coronados por las lisas techumbres de zinc relucientes por la lluvia. Y más allá, tocando casi las pesadas nubes, surgía de la enorme chimenea de la mina del negro penacho, de humo retorcido, desmenuzado por las rachas furibundas del septentrión. La anciana, siempre medrosa e inquieta, después de un instante de observación, pasó su delgado cuerpo por entre los alambres de la cerca que limitaba por ese lado los terrenos del establecimiento y se encaminó en línea recta hacia las habitaciones. De vez en cuando se inclinaba y recogía la húmeda chamisa, astillas, ramas secas desparramadas en la arena, con las que formó un pequeño acecillo que atado con un cordel se colocó en la cabeza. Con este trofeo hizo su entrada en los corredores, pero las miradas irónicas, las sonrisas y las palabras de doble sentido que le dirigían al pasar le hicieron ver que el ardid era demasiado conocido y no engañaba a los ojos perspicaces de las vecinas. Pero segura de la reserva de aquellas buenas gentes, no dio importancia a sus bromas y no se detuvo sino cuando se encontró delante de la puerta de su vivienda. Metió la llave en la cerradura, hizo girar los goznes y una vez dentro, corrió al cerrojo. Gracias. Al profesor Nelson siempre nos sorprende de manera muy grata, un talento que
que nos ha acompañado desde la semilla anterior y que justamente queremos agradecerle porque además nos permitió que la artista plástica Ruth Vega nos acompañara también en este lanzamiento. A ella, muchas gracias por su disposición y otra vez los aplausos que hoy quizás no están de manera viva como lo estarían en el escenario, pues son indudablemente para él. Como ya se ha vuelto un espacio institucional en la universidad, tenemos justamente a la prologuista del libro para conversar con ella sobre lo que significa esta colección de Abya Yala, Cuentos Latinoamericanos. Para esa conversación nos estará acompañando la profesora Cielo. Entonces, le doy la palabra a la profesora Cielo para que nos introduzca a nuestra invitada especial en el conversatorio. Adelante. Bueno, buenas tardes. Aquí nuevamente reafirmando la alegría que tenemos de estar nuevamente compartiendo una semilla de la colección Semilla, en esta ocasión, estos cuentos latinoamericanos, esta colección de cuentos latinoamericanos, uno de ellos, mi favorito, muy bien leído aquí por el profesor Nelson Zabaleta, pero digamos que toda la colección, como vamos a conversar un poco con Aleida, nos conecta con nuestro territorio, nos conecta con muchas de las preguntas pues, que nos hacemos como latinoamericanos, como sujetos, pero también como latinoamericanos, ¿no? Aleida, bienvenida, es un placer contar contigo. Ahora que ustedes se internen en el libro, bueno, lo primero que se van a encontrar es este prólogo de Aleida, que yo creo que todos han sido siempre los prólogos de esta colección como un ejercicio de seducción para los lectores. Y este es un ejercicio de juego, de reto, creativo, divertido además, ¿no? Al que nos está invitando Aleida, se llama Entrar a la realidad por la ventana, ya ustedes imaginarán ese nombre, por donde nos está recorriendo, y luego de ese prólogo se van a encontrar con 16 cuentos maravillosos de autores de todo el cono sur latinoamericano. Bueno, también tenemos autores cubanos, tenemos una autora boliviana maravillosa, tenemos voces de Brasil, voces de Argentina, voces de Uruguay, toda esta literatura de finales del siglo XIX y comienzos del XX, fuerte, que se ha producido en América Latina. Entonces, más que hablar, yo quisiera empezar a darle la voz a Aleida Gutiérrez Mabesoy. Aleida, además de ser una excelente investigadora en literatura colombiana del siglo XX, finales del siglo XX, literaturas escritas por mujeres y además literatura latinoamericana. Ella es PhD en Letras Modernas de la Universidad de Sao Paulo y actualmente dirige el departamento o la Escuela de Artes de la Universidad Central. Una excelente, yo diría, crítica literaria, una excelente jugadora de fútbol y nos está acompañando hoy para que conversemos alrededor de Abya Yala, cuentos latinoamericanos. Aleida, a propósito del fútbol, a propósito de todo lo que también haces literariamente, quisiera empezar explorando ese prólogo que tú nos presentas, esta invitación, esta provocación entre juego, humor, creatividad que tú nos presentas, entrar a la realidad por la ventana. Tú comienzas haciendo una analogía entre el fútbol y la lectura, entre el acto de leer y el acto de jugar fútbol. A mí la verdad, cuando empecé a leerte, pues evidentemente me divirtió de entrada, ¿no? Me divertía que propusieras la analogía, pero también decía, bueno, tantos imaginarios como tan diferentes que tenemos nosotros sobre lo que es leer, sobre lo que es jugar fútbol, tantos adjetivos tan distintos con los que podríamos describir esas dos actividades, y ella dice, bueno, leer es como jugar fútbol, y empezamos por ahí, ¿no? Entonces, quisiera que nos hablaras un poco, pues luego de agradecerte que estés aquí, ¿por qué empezar comparando la lectura con el fútbol, ¿no? ¿Cómo nos permite comprender la lectura, esa analogía que tú nos presentas, como esa
sorpresa de entrada, ese no sé, como repico de entrada a nosotros como lectores. ¿Qué nos puedes decir de eso? Hola a todos, hola Cielo, gracias por la invitación, gracias a Ingrid y gracias a todo el equipo que trabaja en esta propuesta tan bella de acercar a todos y cada uno de nosotros a la literatura. Yo pienso que la invitación fundamental que quiero hacer tiene que ver con el hecho de que la lectura hace parte de nuestra vida cotidiana. Leemos todo el tiempo y tratamos de estar interpretando todo el tiempo. Entonces, no solo leemos libros, leemos y tratamos de anticiparnos al mundo de la vida. Y entonces también es un poco desmitificar lo que es el acto de la lectura y acercarlo a nosotros, a nuestro cotidiano, a nuestro poder impresionante de leer el mundo y de siempre estar encontrando nuevas formas de leer el mundo. Yo pienso en lo que hacen los chicos en Telegram para escaparse del vigilar y castigar, y utilizan Telegram. Y yo, si a mí me hubiesen dicho cuando yo era joven que el telegrama se iba a poner de moda como forma de comunicación, hubiese dicho jamás. Pero los jóvenes usan el Telegram para escapar de la vigilancia. Entonces yo creo que así es la lectura. La lectura siempre son aperturas al mundo y son aperturas desde lo cotidiano, desde lo más cercano a nosotros. Por eso propongo al fútbol. Me encantaría proponer al béisbol, pero la verdad no lo juego, así que sería muy difícil tratar de pensar cómo funciona el béisbol, pero me imagino que es toda una forma de leer. Y por ahí podemos entendernos. Yo creo que la cosa fundamental con esta búsqueda mía de hacer que el lenguaje haga parte de la vida es también devolver el poder de la literatura en la vida social y que no sea solamente una cuestión de lo académico, de los investigadores en su mundo, en su cubil, separados del mundo de la vida, y que todos comprendamos que leer es jugar fútbol. Bueno, sí. Aleida, tú nos estás diciendo, de hecho, el título de tu prólogo es entrar a la realidad por la ventana, ¿no? Yo había leído tu prólogo, evidentemente, regresé sobre él, y en las últimas lecturas que tenía, yo decía, pero qué fuerte esto, ¿no? De que nosotros podemos, a través de lo que leemos, y tú hablas a propósito de la literatura, la lectura de los clásicos, y decías en tu prólogo, bueno, está toda esta percepción de que es que los jóvenes no leen, que las jóvenes no leen, están leyendo de otras maneras, están leyendo en otros entornos, pero también es cierto que nos toca como docentes, tenemos un reto frente a estas realidades de que leer obras literarias se ha asumido para muchos y para muchas como algo que no sea provechoso, que sea aburrido. Entonces tú decías, lo que pasa es que cuando leemos los clásicos, lo que pasa es que cuando leemos la literatura, estamos conectando con nuestras realidades de otras maneras, nos están hablando a nuestros mundos interiores, esto que nosotros leemos, nos están descubriendo nuestras realidades de maneras diferentes y a veces de maneras que incluso se espera que no las veamos, ¿no? Y tú decías que entonces era como leer literatura y leer los clásicos, en este caso creo que también pensando un poco en esta colección que nosotros tenemos, estamos ahora presentando, decías, es como meterse a una casa por la ventana, decías eso. Decías que cuando uno se mete por la puerta, como para que el público también que se va a acercar a este prólogo, pues tú te metes por la puerta, el dueño de casa o la dueña de casa te muestra lo que quiere que veas, ¿no? Como que lo que socialmente se espera que esa persona quiere que los otros vean, pero si tú te metes por la ventana, figoneas, ¿no? Te encuentras con lo que está oculto, con lo que no se quiere mostrar, con lo que se considera de pronto que no se debe mostrar. Y si pensábamos en esto inicial de la reflexión, era como que
me puedo encontrar con unos relatos incluso sobre mí, sobre nosotros, sobre nuestras identidades que no se muestran, ¿no? Y tú nos invitas a meternos a la casa de Latinoamérica por la ventana a través de estos cuentos. ¿Por qué meternos en realidad, por qué meternos específicamente a esta casa de Latinoamérica por esa ventana? ¿Qué crees tú que nos están ofreciendo esos cuentos para nosotros que estamos en este momento de la historia, que podríamos sentir que es muy diferente a cuando se escribieron? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos están diciendo estos cuentos, esta lectura de estos cuentos, esta posible mirada de voyeur que tú llamas al leerlos sobre América Latina? ¿Qué nos están proponiendo estos cuentos? ¿Por qué leer estos cuentos que hacen parte de esta nueva semilla de la colección Semilla? A mí me gusta el concepto de semilla. La semilla es promesa, la semilla es potencia. Y la literatura, un libro, un cuento cerrado, se activa cada vez que lo leemos. Brota. Pero la cosa maravillosa de leer textos está en que hacemos uso de nuestra imaginación. Y nuestra imaginación está cargada de nuestros principios, nuestros valores, nuestros prejuicios, nuestras concepciones del mundo, nuestras percepciones. Y por eso, cuando esas percepciones que nosotros tenemos entran en juego con otras percepciones que nos cuestionan y que ponen en jaque esas percepciones, nuestras percepciones se transforman, nuestros valores se transforman, nuestras posibilidades de ser y estar en el mundo se transforman. Martha Nussbaum dice una cosa que es maravillosa sobre las artes y sobre la literatura, y es que nos permite acercarnos al mundo desde dos formas. Una, la empatía. Otra, la crítica. La empatía implica poder ponernos en los zapatos del otro, poder ponernos en los zapatos de la anciana y ver a través de la anciana el paisaje, caminar con ella, ser ella, identificarnos de cierta manera con esa anciana que muy bellamente nos narraron y a través de ella ver el mundo. Y ya no solamente estoy viendo el mundo como lo percibo desde todo mi ser, sino desde el ser del otro. Y ese ser del otro enriquece mi mirada y la transforma. Y esa transformación es lo que logra la empatía. Pero también, y eso es lo maravilloso, esa misma empatía hace que yo me devuelva a mi realidad y pueda verla desde una mirada crítica. ¿Cómo es que están funcionando los sistemas sociales y cómo es que esa anciana del siglo XIX, principios del XX, me habla a mí de los ancianos de hoy en día? ¿Cómo es posible que las estructuras sociales no se hayan transformado? ¿Cómo es posible que la desigualdad se mantenga de esa manera? ¿Cómo es posible que tratemos a nuestros ancianos como desechos? ¿Cómo es posible que siga repitiéndose eso y los seres humanos no nos transformemos? Ahí está la fuerza de esa semilla que son estos cuentos latinoamericanos, pero también sobre la idea que tenemos de América Latina. Pensemos cómo nos imaginamos nosotros que es América Latina y ponemos en jaque, en juego, en contraste. La literatura no nos deja cómodos, es una felicidad no porque sea un paraíso, es una felicidad porque nos pone en cuestión, porque no nos deja igual después de que pasamos por esos libros, por esos cuentos, porque es incómodo, nos da una cierta incomodidad. Uno termina de leer este cuento y dice, carajo. Y ese carajo es una inconformidad que lo mueve a uno a querer transformar por lo menos su mundo propio. Y ahí ya hay una gran transformación. Y entonces pensar qué es América Latina, pensar qué es lo que somos, quiénes somos, pensar que hay tantas, mira, eso es una de las cosas maravillosas de la selección de estos cuentos, porque es imaginar un mundo hace 100 años, y cómo se veía ese mundo, y sentirlo tan cercano nos dice que la literatura
va a acercarnos justamente a nosotros en nuestra intimidad, a nuestra condición. Y entonces, América Latina es nuestra casa. Y pues la casa del otro, pero esa casa del otro significa que no me dan la historia oficial, porque es que cuando entramos por la puerta entramos a la historia oficial, a las versiones oficiales, a las versiones que quieren que conozcamos de América Latina. Por la ventana entramos a las otras posibilidades de esa casa, que sean unos cochinos y no limpien su habitación, que, en fin, que podamos ver a esa casa en su naturalidad, pero su naturalidad entendida como cultural. Entonces, pienso yo que esta selección va desde el realismo social, que es el cuento con el que empezamos, pasa por la literatura fantástica, atraviesa la experimentación con la forma, atraviesa la brevedad, atraviesa el efecto de lo real. Entonces, son distintas miradas sobre lo que es América Latina, son distintas miradas sobre lo que es el ser en América Latina. Y allí hay un panorama maravilloso de cómo hemos ido construyendo identidad en nuestro continente. Fíjate, yo te escucho y creo que también pasa con nuestros lectores. Yo creo que nuestros lectores que aún todavía no se han acercado pues al libro, pues les vibra, ¿no? Y yo te escucho y puedo también señalar que cada vez que regreso sobre los cuentos, sobre esa selección, la vibración sobre esas preguntas que es América Latina, cómo nos hemos construido y cuáles de esas preguntas que estaban ahí hace 100 años siguen vigentes ahora. Es muy fuerte esa vibración, ¿no? Y creo que eso hacen las grandes obras, ¿no? Que nos podamos cuestionar y que podamos conectar de esa manera tan clara como tú lo has expresado con nuestras realidades, ¿no? Con nuestro mundo interior y con nuestro mundo en el que nos movemos, el mundo material en el que nos movemos. Yo creo que con lo que tú has dicho, muchos de nuestros invitados y nuestras invitadas dijeron, voy a leer este libro, hay que leerlo. Pero yo quiero llevarte aún más, Aleida, y quisiera que tú nos hablaras así como precisamente pensando en que son textos de finales del 19, comienzos del 20. A veces tenemos, yo por lo menos en mi adolescencia oía esa fecha y era como que, ay, no, qué horror. Y creo que me perdí de mucho también estaban otras cosas. Y ahora creo que cuando hemos descubrido es más fácil acercar a quienes son jóvenes estas literaturas de esas épocas, ¿no? Cuando ya hemos vivido las experiencias decimos, vale, pero es que hay mucho todavía que decir. Y, Aleida, ¿cuál cuento de esos que está allí? Sí, finales del siglo XIX, comienzos del XX. ¿Cuál de esos cuentos tú dices? Nada, esto ustedes tienen que leerlo. ¿Cuál de esos cuentos a ti te conectó, te vibró por dentro, te generó los afectos que tú dices, bueno, esto es de los cuentos que yo recomendaría este libro es este? O tal vez uno te vibró mucho y otro tú dirías, este lo recomiendo sí o sí, léanlo. Si pudiese decir, empiecen por allí. Por eso te digo que ya es una pregunta como de figonear también, de seguirte aquí las aguas, de meterme por la ventana, ¿no? A ver cómo seguimos motivando a nuestro público. A mí me gusta mucho el de Machado de Asís, pero hay también una cuestión con el lenguaje que a mí me gusta mucho y es cómo se relaciona con nuestros miedos. Creo que la cosa maravillosa de la literatura es que podemos atravesar nuestros miedos sin tener que vivir esas situaciones difíciles. Tenemos que atravesar nuestros miedos, nos dicen nuestros terapeutas, y hacemos terapia un montón de tiempo cuando la solución está en que leamos ficciones. Y también la culpa. Hay una cosa con la que están las naciones de lo que llamamos el occidente, y es con la culpa judeocristiana, con la sensación de culpa. Y los infiernos son puestos como una manera de
nosotros mantengamos latente la culpa. Y la culpa nos regula, no la libertad, no la autonomía, no el ser tratando de ser, sino la culpa y el miedo. Y las sociedades funcionan muy bien con el miedo. Tantos ejemplos hemos tenido con el miedo que aún hoy en día lo tenemos. No salgas porque viene el coronavirus, no hay que marchar porque viene el coronavirus, no hay que salir a la calle porque viene el coronavirus. Es la forma más elemental de alimentar nuestro miedo, que es la culpa por estar vivos, por seguir vivos. Entonces, todo esto me hace a mí ir al reportaje endiablado, el de Roberto Jorge Pairó. No lo voy a leer todo, solo el comienzo que a mí me parece maravilloso. Váyase usted al infierno. Inmediatamente, señor director. Ese comienzo le dice a uno, pues tiene que seguir leyendo. Parece un chiste, parece una broma, pero es también detrás, porque es que eso es la maravilla de las palabras. Las palabras siempre son la punta del iceberg de la imaginación, del poder que hay detrás de nosotros con las palabras. Inmediatamente, señor director, es la sumisión. Inmediatamente, señor director, es como eso hemos aprendido a obedecer. Una amiga mía peruana que era bien sangrona decía, ustedes son muy humilditos, obedecen todo. Sí, señora. No, señora. Por favor, regáleme. Se burlaba una andina de otra andina. Pero eso está ahí, en esa punta, inmediatamente, señor director. Yo no me quiero ir al infierno. Pues esa cosa de la culpa que nos hace obedecer. Es esta cosa de la sumisión que nos hace obedecer. Y seguimos ahí, pero en el fondo está la ironía y la maravilla del lenguaje. ¿Cómo yo me veo ahí, en ese inmediatamente, señor director? ¿Cuántas veces no hemos dicho inmediatamente, señor director? Entonces, léanlo, es buenísimo. Bueno, Aleida, realmente muchas gracias por esta conversación. Yo confío en que mucho de lo que nos has dicho acá va a motivar a nuestras lectoras, a nuestros lectores a acercarse a esta semilla, a devorarla. Ya saben la recomendación acá. Yo sigo haciendo barra todavía por el registro. Y la verdad es que se van a encontrar voces diversas, como Aleida dice, estilos distintos. Tú le haces barra por tu malformación. No es malformación. Después hablamos de eso. Pero lo cierto es que hay muchas voces distintas, hay muchos estilos distintos. Todas estas preguntas que se están haciendo, estos cuentos, como nos ha dicho Aleida, son fundamentales. Son fundamentales pues, para las personas y por eso también es literatura universal. Pero para Latinoamérica siguen siendo fundamentales, ¿no? Y creo que ese encuentro que va a haber entre esa América Latina de hace 100 años y la actual va a ser relevante, ¿no? Va a serle relevante y nos va a hacer, como decía Aleida, generar empatía, pero también generar lectura crítica de nuestra realidad. Muchas gracias Aleida por este espacio, muchas gracias por aceptar la invitación de hacer el prólogo a esta semilla, que seguramente seguirá creciendo y que esperamos pues que ahora que tenemos esta posibilidad de que está el libro en entornos también digitales se esparza muchísimo más. Claro que sí, pero sobre todo hay una cosa que me parece maravillosa de esta edición especialmente, y es el diseño gráfico. Qué cosa linda han logrado ustedes. Los felicito sinceramente. Es una edición preciosa. Se lo debemos a Geraldine Acevedo, pero yo creo que va a hablar un poquito con más detalle de eso la profesora Ingrid. Muchas gracias, Aleida, muchas gracias al público y continuamos con nuestro encuentro literario. A Cielo y a nuestra invitada especial, Aleida, mil gracias. Bueno, quedó la invitación abierta para husmear por la ventana
de nuestros autores del siglo XIX, pues yo pues le voy a apostar a Adela Zamudio, pues como para también darle barra quizás a nuestra primera mujer en la colección. Entonces, para continuar en esta celebración, les cuento que no solamente estamos celebrando esta sexta semilla, sino que estamos celebrando además que tenemos digitalizado hoy toda la colección. Así que aquellos que les hace falta que el libro primero, el libro amarillo, profesor, el libro rojo, ¿dónde está el libro azul? Que son los que corresponden a Bola de Cebo, a los cuentos de misterio y horror de Edgar Allan Poe y a la antología Las Mil y Una Noches, pues les comentamos que tenemos los libros digitalizados y que los van a poder encontrar entonces también disponibles junto a esta sexta semilla en el repositorio, perdón, de la universidad. Entonces, queremos mostrarles cómo van a poder acceder justamente al repositorio para que puedan acceder, que puedan descargar mejor el PDF o en la versión ebook de los libros, y pues lo van a hacer de manera muy sencilla. Aquí tenemos la página, ¿sí? El link que los conecta justamente al repositorio de la UTV. Lo pueden hacer pues ingresando también a la página, en el link de biblioteca, en la parte superior de la barra, van a encontrar a biblioteca y ahí pues encuentran los repositorios. Se van a encontrar estas 4 opciones que tienen que ver con la fototeca histórica, con la producción académica, la investigación y el sello editorial. Debo dar también un agradecimiento justamente al sello editorial de la UTV, en coordinación de nuestro querido Juan Leiva, que ha hecho posible la digitalización de toda nuestra colección. Entonces, ingresando al sello editorial y dando clic a su comunidad obra literaria, pues encontrarán la colección Semilla. Y como les decía, no solamente esta sexta semilla, sino toda nuestra colección completa, para que puedan en estos tiempos de pandemia volverse a encontrar con esos libros que ya leyeron, y los que apenas están iniciando su colección, pues encuentren los libros que ya hacen historia justamente de esta colección completa. Bueno, aquí está justamente la sorpresa que teníamos preparados, la sorpresa que la UTV le tiene preparado año a año a la ciudad. Esperamos justamente que puedan seguir acompañándonos, no solo de corazón, sino también a todas las actividades que tenemos proyectadas alrededor del libro. Conversatorios, tertulias, lecturas conjuntas. Síganos en nuestras redes oficiales. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram como @humanidadesutv. Nos pueden seguir, allí tenemos un montón de actividades especialmente hechas para nuestra comunidad universitaria y ahora más que nunca hecho para la ciudad. También nos pueden seguir, claro que sí, a la cuenta oficial de la UTV, @UTVoficial. Una vez más, nos encantó volver a encontrarnos. Pronto volveremos a encontrarnos en físico. Pronto otra vez celebraremos una semilla. Mientras tanto, le dejamos esta a Viayala para que recorran y viajemos por el sur de nuestro continente, por nuestras historias y por aquello que justamente todavía nos queda por resolver como humanidad. Entonces, muchas gracias. Feliz noche.